Como les comenté más temprano, y vamos a hablar un poco sobre las diferencias entre la adicción y el vicio. Muchas personas pueden creer que son sinónimos, sin embargo, tienen unas cuantas diferencias. Para hablarnos de esto hoy, les tenemos al invitado Danilo Norori. Él es terapeuta en adicciones y claro, nos va a acompañar también Ricardo para darnos su opinión. ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, buenos días. Aquí Aquí un alegrísimo. eterno admirador de Danilo. Muchas sin gracias, duda alguna. Sí, hermano. me estoy dando cuenta ahorita también que es cantautor muy Oh, reconocido sí. en Nicaragua, así que estoy muy ansiosa por escuchar todas sus canciones. Primero que todo, quisiera que nos comentara un poco la definición exacta de lo que es una adicción contra lo que es un vicio. Bueno, buenos días. Creo yo que con el tiempo la humanidad se ha ido dotando de conceptos, ¿no? Para denominar diferentes fenómenos. Unos antes, por ejemplo, lo del caso de nuestros indígenas, no sabían que era los volcanes y la erupción volcánica y pensaban que era un designio de algún dios y crearon un dios. Pero con el tiempo esto se va superando. En algún momento la influencia judeocristiana, desarrolló e inundó la humanidad de muchos conceptos para denominar cosas. Por ejemplo, la gula, Sí, la por gula. ejemplo, la ira, La ¿entiendes? envidia. Cosas de esas. Y en ese marco de cosas es que surge lo que es un vicio. O sea, Es un algo... concepto más moral, ya un concepto desde el punto de vista cristiano que dice que no está bien eso que estás haciendo. Como que estás haciendo algo inmoral, un vicio como algo Algo inmoral. indebido, una mala conducta, algo y lo estás repitiendo a pesar de que estás haciendo, sabes que no está bien y seguís haciéndolo, ¿sí? Sí. Eso, porque comer está bien, pero cuando ya A se te comer pasa demasiado. demasiado, entonces ya se te convirtió Entonces podría ser un vicio. a otra cosa, ¿verdad? ¿O Que la se llamaba gula. diferencia? Ahora, la adicción, la ciencia avanzó y hoy se sabe del cerebro todo, o no todo, pero mucho más que antes, pues. Entonces, se sabe que todas estas conductas obsesivas de los seres humanos, que tiene que ver con ideas que están atrapadas, conductas que una vez que empiezo no puedo parar, etcétera, y a la dependencia, no son exactamente un problema moral, sino se sabe exactamente que son disfunciones de la química cerebral, alteraciones en cómo funciona el cerebro. Hay gente que nace con problemas ya y hay otros que las obtenemos, que las desarrollamos al tener una conducta, pero ciertamente se va desarrollando un patrón, una química se trastorna y de repente estás necesitado de ir al casino, de ir a la maquinita, de tomarte ese trago, de fumarte el cigarro, de andar el celular último modelo y si no lo andas te morís, ¿no? O de que ves la novela brasileña y a las 8 y dejas a los chavalos regados y estás en la televisión. O sea, hay muchas cosas como obsesivas. Y eso es algo que quisiera tocar, que yo creo que lo que es la adicción es una enfermedad, algo que te obsesiona. Claro. En contra, el vicio no es específicamente algo que uno necesita, alguien que está obsesionado con eso. Sin embargo, yo quisiera saber cómo un vicio puede ser propenso a convertirse en una adicción. Ay, bueno, yo les sugeriría que dejemos de usar la palabra vicio. Dejar de usar. Dejar de usar el concepto vicio. Yo pregunto Está eso porque trascendido. la gente ve a alguien fumando un cigarro y dice, el El vicio, vicioso. ¿qué vicio el tuyo? Claro. El vicio del alcohol, el vicio de tal droga, etcétera. Entonces, no. No, no es un... En todo caso, asociémoslo al tipo de sustancia, ¿verdad? Él es un fumador, Un fumador, un bebedor. un bebedor, un consumidor de crack, un drogadicto, pues, una persona que usa marihuana. Pero no un vicioso. Pero no es un vicioso, es una persona que va desarrollando toda una dependencia a esto o aquello. Claro. Ajá, y el que va al casino es un jugador compulsivo. ¿En qué tiene que ver? Porque cuando uno habla de adicciones, uno generalmente solo lo relaciona con sustancias, con Ajá. drogas legales o ilegales, pues, pero la adicción puede perfectamente manifestarse en comportamientos o en hábitos. Por supuesto. Hay dos grandes familias, digamos, se sabe, se reconoce en los manuales de diagnóstico del DSM-5. La adicción es una patología que no solo tiene que ver con ingestar cosas, porque puede ser que ingestes drogas, pero también puede ingestar patológicamente comida. Anorexia, bulimia, todos esos trastornos alimenticios están considerados dentro de eso de ingesta. Pero también hay conductuales.
Hay adicciones conductuales y se sabe, como hoy se puede ver en el cerebro todo lo que se activa, que tanto unas como las otras producen los mismos efectos en el cerebro. La ludopatía, o sea, la adicción al juego, adicción al deporte, adicción a las relaciones insanas, adicción hasta a tus propias emociones. Te puedes volver un adicto a eso. Hay gente que es adicto a su adrenalina. Y son capaces de subirse a unos grandes puentes y tirarse en unos resortes y casi pegar de cabeza y subir 2 kilómetros. Eso no es cualquiera. Necesitas estar predispuesto a recibir esa sobredosis, O sea, que eso es algo que el de cuerpo lo adrenalina. Claro, es química cerebral. Ahora, yo le comentaba anteriormente que algunos amigos, algunos conocidos que yo tengo, hoy en día fuman, es una adicción, no Ajá. pueden parar de fumar. Sin embargo, cuando ellos comenzaron, era más que fumaban en lugares sociales, más cuando andaban Ajá. con trago o andaban de fiesta. Entonces, yo creo que eso comienza como un vicio y sin embargo se formó en una adicción. ¿Usted cree que para llegar a una adicción primero se comienza a través del vicio? Bueno, insisto, eso que usted le dice vicio para mí se llama un uso primario. Ok. ¿Ya? Una etapa primaria, un uso experimental. Una experimentación. Un uso experimental, el chavalo vago de 14 años el que patio ve del que colegio. todo y co, ¿verdad? Y se pega su primera tose por el cigarro. Ese es un uso experimental. No hay forma de que llegues a una dependencia seria si no es a través de una escalera de cosas, es progresiva. Esta enfermedad, una de las principales características es progresiva. Nadie pasa de un solo hasta el final, es una escalera. Nadie es adicto de un día para otro. Nadie, es como la canción del chingastito. Todo empieza por un poquito y hasta el final es que uno se... Ya sabes, sí, eso es así, ¿entiendes? Es poco a poco, va progresiva, porque el cerebro y el organismo se va adaptando y va desarrollando tolerancia. Por eso cada vez necesitas dosis mayores, porque con esta en algún momento te satisfizo, pero después el cerebro empieza a decir, necesito, y te va subiendo la parada. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, Danilo, ya que vamos a omitir entonces la palabra vicio. Sin embargo, Yes. ¿cuál es la diferencia entre una adicción y una solo experimentación? Porque la pregunta viene por la siguiente razón. Todos los que son adictos han pasado por la experimentación, Sí. pero no todos los que experimentan se vuelven adictos. Sí. ¿A dónde está esa diferencia? En la genética del organismo. Hay una predisposición. Hay predisposición genética. No todo el mundo le da cáncer. En la misma familia, algunos sí, otros no. ¿Por Aunque qué? algunos se comporten o tengan... Es la diferencia genética, ya sabes, el organismo, las cualidades de ese organismo. Hay unos organismos que venimos propensos a que se nos pegue todo. Y por eso la adicción es una enfermedad, porque Eso, unos están propensos a ella y otros no. exactamente. Uno por eso y dos porque está reconocido, tiene un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Entonces, ¿cómo se le llamaría a una persona o a un hábito que alguien hace, digamos, tal vez una vez al año, o por ejemplo que fuma cuando está en un área social, porque eso ya no es una adicción? ¿Cómo se le llamaría? ¿Un mal hábito? Sí, pues, o un uso primario. Si es ilegal, no es un buen hábito, por eso es ilegal. Sí, claro. Lo que sea, aunque sea experimental, un uso de algo ilegal, no está bien. Por eso es que es ilegal, porque causa daño a la salud, ¿entiendes? Y aunque sea legal, un niño menor de edad, te dice, no podés, prohibido la venta a menores de 18 años. Claro. Y vos te allá chavalos de 12, 13 hasta el Sí, sí, virote. Y entonces, ¿qué estamos? ¿Entiendes? Hay una cosa muy interesante sobre esto, porque yo conozco personas, primero que todo, las familias, cuando un muchacho tiene una adicción, lo primero es que creen de que es porque él quiere, o porque llega un punto en el que le dicen, pero deja de hacerlo, y creen de que es una cuestión solo de dejar de hacerlo. Sí. Y lo otro es que el ser humano también, yo siento que, he visto personas que, tu problema es que vos fumas marihuana, pero ok, deja de fumar marihuana, pero inmediatamente se mete con pastillas para dormir. Deja las pastillas para dormir e inmediatamente se mete con el alcohol. Deja el alcohol e inmediatamente se mete en alguna relación destructiva o tóxica. Siento que hay personas que definitivamente necesitan algo que les provoque El estímulo. algún tipo de ruptura o estímulo. El estímulo. Puede ser un estímulo positivo o negativo, Sí. pero es un estímulo. Sí, señor. Entonces esto es una cuestión de esta que viene con esta predisposición. Exactamente eso. Tres cosas. Uno, ella decía, una vez al año, yo te concedí un caso de una joven que nunca había tomado, nunca había probado nada, era una santa chavala. Se bachilleró, le prestaron el carro y todo,
Se fue a celebrar con los amigos y se picó. Salió con el carro, picada, atropelló a alguien y se murió ese alguien. Una vez nada más en su vida. Solo necesitamos una vez. No es que esto, no es la cantidad, es la consecuencia que pueda tener cada vez. En lo que debo fijarme. Por eso es importante que nuestros familiares vean y estén atentos. No es porque andemos encima de los chavalos, sino porque potencialmente el peligro es mayor ahora. Claro. El peligro de la calle, de lo que se mete, en lo que venden, lo que uno usa. No hay garantía, no hay certificado de calidad. Yo sé de muchos jóvenes que se tomaron un éxtasis porque lo vendían por ahí, $20, ¿ok? Y terminaron en un hospital con un cuadro psicótico porque le dieron quién sabe qué diablo, ¿me entiendes? Claro. Eso. Entonces, y lo otro ciertamente, pues, el cerebro se va desarrollando esa necesidad. Hay un lugar que se llama el centro de recompensa, Ricardo. El centro de recompensa, cuando nosotros comemos y nos satisfacemos, es una descarga de dopamina, norepinefrina y varios neurotransmisores que son los asociados al placer. Cuando tenemos una actividad sexual placentera, se nos inunda de dopamina, pues ese es el placer. Cuando consumimos droga, se sabe que lo que pasa es que eso mismo se activa. Va directo a ese centro. Va directo al... Eso. Por eso es que se desarrolla la dependencia. Entonces, esto que nace con el ser humano y se desarrolla para poder sobrevivir, se trastoca con esto de las adicciones y se engaña químicamente al cerebro. Y entonces después el cerebro no reconoce si es alcohol, o si es marihuana, o si es pornografía, o sea lo que sea, porque va a generar el mismo placer. O la comida. Hay gente que deja de beber y se vuelve azucarado. Y ahora, es una cosa. Danilo, ya para cerrar, porque Sí. se nos acaba un poco el tiempo, sí me gustaría que le dieras consejos a los padres en el caso de que tengan hijos que puedan estar predispuestos, o cómo nos podemos dar cuenta, porque a veces uno no va a controlar lo que el niño va a consumir, Sí. uno no va a controlar, a lo mejor sale de la manera más sana a un juego de fútbol y al final los muchachos le dieron a probar algo, uno nunca sabe. Entonces, ¿cómo podemos saber? Primero, si está predispuesto biológicamente y segundo, ¿qué hacer en caso de...? Ay, es difícil, no es posible saber si tenés predisposición genética hasta No hay que lo manera. probes y ves, comenzás a verlo conductualmente. Híjole. Entonces, padres de familia, ojo al Cristo, hay que amar a nuestros hijos sin estarlos atosigando, pero hay que estar siempre observando sus relaciones, su desempeño, cualquier cambio extraordinario. Y si no sé, no tengo por qué saberlo todo, buscar ayuda, buscar orientación y consejo profesional. Porque hay gente que estamos entrenados para detectar cosas desde temprano, en esta o en aquello. Por eso son los profesionales. ¿Cómo te podemos contactar? Por favor, a mi teléfono, aquí llamando a primera hora, con Ricardo, con Michelle. Llamen a primera hora y pregunten por don Danilo Norori. Danilo Norori. Muchísimas Sí, sí. gracias. Bueno, por- me pueden ubicar en SEA, me pueden ubicar en Facebook, en todos lados. Bueno, muchísimas Cómo gracias no, por esa Michelle. información, una plática muy, muy interesante.